Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Sabías que la palabra de Dios tiene el poder no solo para fortalecerte, sino también para desarmar y paralizar a los poderes malignos que intentan afectarte? En este video, vamos a explorar 3 versículos bíblicos que son verdaderas armas espirituales contra las fuerzas de las tinieblas. Estos pasajes no solo te llenarán de fe y confianza, sino que también revelarán cómo Dios ya te ha equipado para vencer cualquier ataque del enemigo. La Biblia nos asegura en Hebreos capítulo 4, versículo 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Esto significa que cada palabra en las Escrituras tiene el poder de transformar realidades, de romper cadenas y de hacer que el enemigo retroceda. Pero ¿sabes cómo usar ese poder en tu vida diaria? Quédate hasta el final, porque hoy no solo aprenderás cuáles son estos 3 versículos, sino también cómo declararlos con autoridad para vivir una vida de victoria espiritual. Prepárate para descubrir cómo la palabra de Dios puede ser tu mayor defensa en momentos de lucha espiritual. Esto podría cambiar la manera en que enfrentas las batallas más difíciles de tu vida. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. La palabra de Dios es la herramienta más poderosa que tenemos como cristianos para enfrentar y vencer al reino de las tinieblas. Desde el principio, las Escrituras revelan que la palabra de Dios no solo es creadora, sino también transformadora y destructora de toda obra maligna. En Génesis capítulo 1, vemos cómo Dios creó todo lo que existe con el poder de su palabra, diciendo, «Sea la luz». Y la luz fue hecha. Este mismo poder creativo está disponible para nosotros a través de la Biblia, ya que contiene las promesas, los mandamientos y las instrucciones de Dios. En el ámbito espiritual, la palabra de Dios es descrita como una espada. Efesios capítulo 6, versículo 17, nos llama a tomar el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada no es física, sino espiritual, y está diseñada para destruir fortalezas, derribar argumentos y combatir los ataques del enemigo. En este contexto, no es un arma defensiva, sino ofensiva, capaz de neutralizar cualquier intento del diablo de oprimirnos o desviarnos del camino de la verdad. Un ejemplo claro del poder de la palabra de Dios contra los demonios lo encontramos en el ministerio de Jesús. En Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, respondió a cada tentación con la Escritura. Ante el ataque de Satanás, Jesús dijo, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Al citar la palabra, Jesús no solo resistió las tentaciones, sino que desarmó completamente los intentos del diablo de engañarlo. Este pasaje nos enseña que no necesitamos nuestras propias palabras o estrategias humanas. La palabra de Dios es suficiente para vencer cualquier ataque espiritual. Además, las Escrituras nos muestran que los demonios no pueden resistir el poder del nombre de Jesús combinado con su palabra. En Marcos capítulo 5,
Cuando Jesús enfrentó al hombre poseído por una legión de demonios, ellos mismos reconocieron su autoridad y suplicaron que no los enviara al abismo. Jesús, con su palabra, les ordenó salir del hombre, y los espíritus malignos no tuvieron más remedio que obedecer. Este acto demuestra que la palabra de Dios no solo expone las mentiras del enemigo, sino que también ejerce autoridad divina para someter a las fuerzas espirituales malignas. La palabra de Dios también nos equipa para resistir al diablo. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: Sométanse, pues, a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Este mandato revela un principio fundamental. La obediencia a Dios y el uso de su palabra nos colocan en una posición de victoria. No es suficiente memorizar versículos, debemos creer en ellos, vivir conforme a ellos y declararlos con fe en medio de cualquier batalla espiritual. Otro aspecto del poder de la palabra es que nos da discernimiento para identificar las tácticas del enemigo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5 nos enseña: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La palabra nos permite discernir entre la verdad y las mentiras que el diablo intenta sembrar en nuestras mentes y corazones. Además de ser una herramienta para la batalla espiritual, la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con la palabra, no solo somos fortalecidos para resistir al mal, sino que también experimentamos una transformación que refleja el carácter de Cristo en nosotros. El poder de la palabra de Dios no es abstracto ni simbólico, es real, tangible y efectivo. Pero para experimentar este poder, debemos comprometernos a estudiarla, meditar en ella y aplicarla a nuestra vida diaria. Josué capítulo 1 versículo 8 nos exhorta: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Este compromiso con la palabra nos prepara no solo para las batallas espirituales, sino también para vivir una vida de victoria y propósito. En un mundo lleno de incertidumbre, donde las fuerzas del mal parecen prevalecer, la palabra de Dios es nuestra luz y guía. Salmos capítulo 119, versículo 105 declara: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuando permitimos que la palabra dirija nuestras vidas, encontramos no solo protección contra el mal, sino también dirección divina para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. La batalla espiritual es real, pero no estamos indefensos. La palabra de Dios nos da las herramientas necesarias para luchar y vencer. No importa cuán grande sea la oposición o cuán oscuro parezca el camino, la palabra de Dios es nuestra garantía de victoria. Al confiar en ella, declararla con fe y vivir conforme a sus principios, veremos cómo las fuerzas del mal retroceden y cómo el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Lucas capítulo 10, versículo 19. Es una declaración poderosa de la autoridad que Jesús otorga a sus seguidores. Miren que les he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Este versículo encapsula una verdad fundamental para la vida cristiana. Aquellos que están en Cristo tienen autoridad espiritual sobre las fuerzas del mal. Pero para entender la profundidad de este pasaje, es necesario explorar qué significa esta autoridad, cómo se manifiesta y cómo puede ser aplicada en la vida diaria. Jesús pronunció estas palabras después de que los 70 discípulos
regresaron llenos de gozo, porque incluso los demonios se les sometían en su nombre. Esto está registrado en el mismo capítulo 10 de Lucas, en el versículo 17. Este contexto nos ayuda a comprender que la autoridad que Jesús da no es un poder independiente, sino que proviene directamente de Él. No es algo que los discípulos lograron por su propia fuerza, sino un regalo divino que opera a través de la obediencia y la fe en Cristo. La referencia a pisar serpientes y escorpiones es simbólica y representa el poder sobre las fuerzas espirituales malignas. En la cultura bíblica, las serpientes y los escorpiones son símbolos de peligro, maldad y engaño. Desde el Génesis, donde la serpiente es un instrumento de tentación y pecado, hasta Apocalipsis, donde se describe al diablo como la serpiente antigua. Estas criaturas representan al enemigo y su obra destructiva. Jesús usa esta imagen para ilustrar que los creyentes tienen autoridad para vencer todos los ataques del maligno. Esta autoridad no se limita a los discípulos del tiempo de Jesús. Es una promesa que se extiende a todos los que creen en Él. En Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesús declara: «Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas». La autoridad espiritual está vinculada al nombre de Jesús, que es exaltado por encima de todo nombre, como lo afirma Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 10. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Sin embargo, es crucial entender que esta autoridad no debe ser utilizada de manera arrogante o sin discernimiento. Jesús advierte a sus discípulos en Lucas capítulo 10, versículo 20. No se alegren de que los espíritus se les sometan, más bien, alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Esto nos enseña que la autoridad espiritual debe ser manejada con humildad y reverencia, reconociendo que el verdadero propósito es glorificar a Dios y extender su reino, no buscar reconocimiento personal. La autoridad de Jesús también implica protección divina. La promesa de que nada les hará daño no significa que los cristianos estarán exentos de pruebas o dificultades, sino que ninguna fuerza del enemigo podrá destruir su alma o separarlos del amor de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 37 nos recuerda: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta protección espiritual nos da confianza para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que Dios está con nosotros y que su poder es mayor que cualquier poder maligno. En la práctica, ejercer esta autoridad implica varias cosas. Primero, requiere una relación íntima con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Efesios, capítulo 6, versículo 18, nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también activa la autoridad que hemos recibido. Segundo, implica fe en el poder del nombre de Jesús. Como lo muestra Hechos capítulo 3, versículo 6, cuando Pedro dice al hombre cojo: «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». No fue el poder de Pedro, sino la autoridad del nombre de Jesús lo que trajo sanidad. Además, ejercer esta autoridad requiere sumisión total a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7 nos instruye: «Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes». La autoridad espiritual no puede ser efectiva si no estamos completamente sometidos a la voluntad de Dios. La sumisión implica reconocer que nuestra fuerza viene de Él y que dependemos completamente de su gracia y poder. This message is brought to you by Abercrombie Kids, where the activewear is made for every summer activity, so your mini-me can bring their personal best. Summer days are always an adventure, from day camp to rec leagues and pool days.
Abercrombie Kids has the shorts, tees, and swim to keep them comfy and keep up with them. Get everything for the entire summer at Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. It's almost Mother's Day, and you can now get anything you need delivered with Uber Eats. Well, almost anything. So no, you can't order a relaxing shower, but some beautiful flowers, you bet we deliver those. A bird bath? No. A bath bomb? Absolutely. It's no to a chocolate lab, but yes to some chocolate truffles. So whether it's a last-minute gift for Mother's Day, fresh groceries, or food from your favorite restaurants, get it delivered today with Uber Eats. Order now. Product availability varies by region. See app for details. Es importante destacar que esta autoridad no elimina la necesidad de estar alerta. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 nos advierte: Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aunque tenemos autoridad, debemos permanecer vigilantes y espiritualmente preparados para enfrentar las tácticas del enemigo. En la batalla espiritual, la autoridad de Jesús nos da confianza y seguridad, pero también nos llama a actuar con sabiduría y discernimiento. No se trata de una lucha física, sino espiritual, como lo señala Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta batalla se gana confiando en la autoridad de Jesús, declarando su palabra y permaneciendo firmes en la fe. Lucas capítulo 10, versículo 19. No es solo un recordatorio del poder que tenemos en Cristo, sino también una invitación a vivir una vida de fe activa y dependencia total de Dios. Cuando enfrentamos desafíos espirituales, podemos estar seguros de que Jesús ya nos ha dado todo lo necesario para vencer. Al caminar en obediencia y fe, experimentaremos la victoria que solo Él puede dar. Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10, presenta una de las declaraciones más profundas sobre la autoridad y el poder del nombre de Jesús. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre la supremacía de Cristo, la autoridad que Dios le ha otorgado y el impacto espiritual que tiene invocar su nombre con fe. El contexto de estos versículos es clave para entender su significado. En los versículos anteriores, el apóstol Pablo describe la humillación de Jesús, quien, siendo en forma de Dios, se despojó de su gloria, tomó la forma de siervo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta humillación voluntaria fue seguida por una exaltación gloriosa, en la que Dios le otorgó un nombre que está por encima de todo nombre. Este nombre no es simplemente un título, sino una expresión de la autoridad divina que Jesús posee como Señor sobre toda la creación. El nombre de Jesús no es solo un conjunto de palabras, representa todo lo que Él es. En la cultura bíblica, el nombre de una persona reflejaba su carácter, su misión y su autoridad. El nombre de Jesús, que significa «El Señor es salvación»,
encapsula su propósito redentor y su victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. Cuando invocamos su nombre, no estamos usando una fórmula mágica, sino declarando nuestra fe en su poder y reconociendo su señorío. La autoridad del nombre de Jesús se extiende a todo el ámbito espiritual. Pablo señala que en su nombre se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esta declaración abarca 3 dimensiones: los seres celestiales, que incluyen a los ángeles, los seres humanos que habitan la tierra, y las fuerzas espirituales malignas que operan en las regiones de oscuridad. Esto significa que no hay ningún poder, visible o invisible, que pueda resistir la autoridad del nombre de Jesús. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en los Evangelios, donde Jesús mismo usó su autoridad para expulsar demonios. En Marcos capítulo 1, versículos 23 al 27, un hombre poseído por un espíritu impuro grita en una sinagoga: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús, con su palabra, reprende al espíritu y lo expulsa, dejando a todos asombrados por su autoridad. Este incidente demuestra que incluso los demonios reconocen el poder y la santidad de Jesús y no pueden resistir su mandato. En el libro de los Hechos vemos cómo los discípulos continuaron usando el nombre de Jesús con poder y autoridad. En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan encuentran a un hombre cojo desde nacimiento que pedía limosna. Pedro le dice: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Al instante, el hombre fue sanado, demostrando que el poder de Jesús no se limita a su presencia física en la tierra, sino que sigue activo a través de su nombre. Sin embargo, este poder no está disponible para todos de manera automática. Es necesario tener una relación genuina con Jesús y actuar con fe. En Hechos capítulo 19, versículos 13 al 16, se relata la historia de los hijos de Esceva, quienes intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús, sin tener una verdadera conexión con él. Los demonios respondieron: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? El resultado fue que los hombres fueron atacados por el espíritu maligno. Este incidente nos enseña que el nombre de Jesús no puede ser usado como un amuleto. Requiere fe genuina y sumisión a su señorío. La invocación del nombre de Jesús también tiene un profundo impacto en nuestra vida de oración. Jesús mismo nos enseñó a orar en su nombre. En Juan capítulo 14, versículo 13, dijo: Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto no significa que podamos pedir cualquier cosa según nuestros deseos egoístas, sino que debemos orar alineados con la voluntad de Dios, confiando en la mediación de Jesús como nuestro intercesor. El nombre de Jesús también es una fuente de protección en la batalla espiritual. Proverbios capítulo 18, versículo 10, declara: El nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo y es levantado. Cuando enfrentamos ataques del enemigo, podemos clamar el nombre de Jesús, sabiendo que su autoridad es nuestra defensa. Esto no solo nos da paz, sino también confianza para enfrentar cualquier desafío. En nuestra vida diaria, el nombre de Jesús debe ser exaltado no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Colosenses capítulo 3, versículo 17, nos instruye: Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto significa que nuestras decisiones, nuestras interacciones y nuestra manera de vivir deben reflejar que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10, nos recuerda que el nombre de Jesús no es simplemente un nombre histórico o religioso, sino una declaración de autoridad divina que tiene poder sobre toda la creación. Cuando invocamos su nombre con fe, experimentamos su poder transformador en nuestras vidas y en el ámbito espiritual.
Esto nos anima a confiar plenamente en Él, a proclamar su nombre con valentía y a vivir de una manera que glorifique su señorío. Santiago capítulo 4 versículo 7 nos ofrece una clave fundamental para la victoria en la vida espiritual. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Este versículo no solo es una exhortación, sino también una promesa. Nos muestra un camino claro para enfrentar las fuerzas malignas, someternos a Dios y resistir al enemigo con firmeza. Sin embargo, para comprender la profundidad de este pasaje, es necesario analizar sus dos aspectos principales: la sumisión a Dios y la resistencia al diablo. El primer paso es someterse a Dios. Este acto implica reconocer su autoridad soberana en nuestra vida y vivir en obediencia a su palabra. La sumisión no es una señal de debilidad, sino una demostración de humildad y fe. Al someternos a Dios, declaramos que confiamos en su poder, su sabiduría y su propósito para nosotros. Este principio se alinea con lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 10, en la oración del Padre Nuestro: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Someterse a Dios significa permitir que su voluntad gobierne cada aspecto de nuestra vida, incluso nuestras decisiones, pensamientos y deseos. La sumisión a Dios también nos da acceso a su protección y fortaleza. En Salmos capítulo 32, versículo 7, el salmista declara: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Al vivir bajo su autoridad, estamos cubiertos por su poder y amor. Esto nos prepara para enfrentar al enemigo con confianza, sabiendo que no luchamos solos, sino con el respaldo del Dios Todopoderoso. El segundo aspecto de este versículo es resistir al diablo. La palabra resistir implica una acción activa, no pasiva. No se trata simplemente de evitar el mal, sino de enfrentarlo con determinación y firmeza. La resistencia comienza con el rechazo a las tentaciones del enemigo. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, Pablo escribe: No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, pero fiel es Dios, que no permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la salida para que puedan soportarla. Este pasaje nos asegura que Dios nos da las herramientas necesarias para resistir cualquier tentación. Resistir al diablo también implica usar las armas espirituales que Dios nos ha provisto. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, nos presenta la armadura de Dios, que incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración en todo tiempo. Cada una de estas herramientas es esencial para mantenernos firmes en la batalla espiritual. Por ejemplo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos permite contrarrestar las mentiras del enemigo con la verdad divina. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward.
Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Tal como lo hizo Jesús en el desierto, al responder a Satanás con "escrito está". Otro aspecto crucial de la resistencia es mantenernos vigilantes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos advierte: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estar alerta significa identificar las tácticas del enemigo y no darle lugar en nuestras vidas. Esto incluye proteger nuestra mente y corazón de influencias negativas, como pensamientos de duda, miedo o desobediencia, y llenarnos con la verdad de Dios. La promesa contenida en Santiago capítulo 4, versículo 7, es que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Esta huida no es porque le temamos, sino porque reconoce la autoridad de Dios en nuestra vida. El diablo no puede resistir a un creyente que está lleno del Espíritu Santo y firmemente arraigado en la palabra de Dios. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús dijo a sus discípulos: miren que les he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Esta autoridad es efectiva cuando estamos en comunión con Dios y resistimos al enemigo con fe. Sin embargo, es importante recordar que la resistencia no es un acto único, sino un estilo de vida. El enemigo constantemente buscará maneras de desviarnos, pero nuestra perseverancia en la fe garantiza la victoria. Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos exhorta: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto significa que debemos estar preparados para resistir cada día, confiando en la gracia y el poder de Dios. La resistencia al diablo también tiene un impacto en nuestra relación con Dios. Al resistir al enemigo, fortalecemos nuestra fe y dependencia en el Señor. Cada victoria sobre el mal nos acerca más a Dios y nos da un testimonio vivo de su fidelidad y poder. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, Pablo escribe: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Este testimonio refleja la perseverancia de alguien que resistió al enemigo hasta el final. Santiago capítulo 4, versículo 7, nos recuerda que la sumisión a Dios y la resistencia al diablo son inseparables. No podemos resistir al enemigo sin primero someternos a Dios, y no podemos someternos a Dios sin enfrentar la oposición del diablo. Esta dinámica espiritual nos llama a vivir en completa obediencia al Señor, confiando en su poder para vencer todo ataque maligno. Al caminar en esta verdad, experimentamos la libertad y la victoria que solo Dios puede dar. La aplicación práctica de los principios bíblicos es esencial para experimentar el poder transformador de la palabra de Dios en nuestra vida diaria. No basta con conocer versículos o tener una comprensión teórica. Debemos poner en práctica lo que aprendemos para fortalecer nuestra fe, resistir al enemigo y caminar en victoria espiritual. En este contexto, exploraremos cómo aplicar de manera práctica los principios derivados de los versículos que hemos estudiado. Lucas capítulo 10, versículo 19. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 10. Y Santiago capítulo 4, versículo 7.
El primer paso en la aplicación práctica es reconocer y ejercer la autoridad que hemos recibido en Cristo. En Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesús nos recuerda que tenemos autoridad sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Esta autoridad no es para ser usada con arrogancia, sino con humildad y propósito divino. En la vida cotidiana, esto significa que debemos enfrentar los desafíos espirituales con confianza en Dios, declarando su palabra y rechazando cualquier influencia maligna. Por ejemplo, cuando enfrentamos pensamientos de miedo, duda o desesperación, podemos proclamar versículos como 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hablar la palabra de Dios en voz alta es una manera efectiva de afirmar su autoridad en nuestras vidas y neutralizar las mentiras del enemigo. El segundo principio práctico es vivir en sumisión constante a Dios, como lo enseña Santiago, capítulo 4, versículo 7. La sumisión implica obedecer su palabra, buscar su dirección en oración y permitir que Él sea el Señor de cada aspecto de nuestra vida. Esto incluye nuestras decisiones, relaciones y prioridades. Por ejemplo, cuando enfrentamos una decisión importante, en lugar de depender de nuestra propia sabiduría, podemos buscar la guía de Dios a través de la oración, como lo enseña Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta dependencia activa de Dios nos lleva a experimentar su paz y dirección, incluso en situaciones inciertas. Otro aspecto crucial de la aplicación práctica es la resistencia activa al diablo. Esto no solo implica rechazar el pecado, sino también evitar las circunstancias que podrían conducirnos a la tentación. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos asegura que Dios siempre provee una salida para resistir la tentación. Esto significa que debemos ser intencionales en nuestras elecciones, como evitar ambientes que nos alejen de Dios, establecer límites saludables y rodearnos de personas que fomenten nuestra fe. La resistencia también se fortalece cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios. Salmos capítulo 119 versículo 11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Memorizar y meditar en las Escrituras nos prepara para enfrentar cualquier ataque espiritual. La oración es otro componente vital de la aplicación práctica. En Filipenses capítulo 2 versículos 9 a 10 vemos el poder del nombre de Jesús, al cual toda rodilla se doblará. En nuestra vida de oración, esto significa invocar el nombre de Jesús con fe y reverencia. Cuando enfrentamos desafíos, ya sean espirituales, emocionales o físicos, podemos orar con confianza en el nombre de Jesús, sabiendo que su nombre tiene autoridad sobre toda situación. Por ejemplo, si enfrentamos una enfermedad, podemos declarar en oración la verdad de Isaías capítulo 53 versículo 5. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Esta oración no solo afirma nuestra fe, sino que también nos alinea con las promesas de Dios. La comunidad cristiana también juega un papel importante en la aplicación práctica. Resistir al enemigo y caminar en obediencia a Dios no es algo que hacemos en aislamiento. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Al participar activamente en una comunidad de fe, encontramos apoyo, ánimo y responsabilidad mutua. Compartir nuestras luchas y victorias con otros creyentes nos fortalece espiritualmente y nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe. Otro aspecto práctico es la adoración, que es una expresión de sumisión y reverencia a Dios. En momentos de dificultad o ataque espiritual,
la adoración nos recuerda quién es Dios y nos ayuda a centrar nuestra atención en su poder y fidelidad. En 2 de Crónicas, capítulo 20, vemos cómo el rey Josafat lideró al pueblo de Judá en adoración antes de enfrentar a sus enemigos, y Dios les dio la victoria. Esto nos enseña que la adoración no solo es una respuesta a lo que Dios ha hecho, sino también un acto de fe que proclama su soberanía sobre nuestras circunstancias. Finalmente, debemos ser conscientes de que la aplicación práctica requiere disciplina y consistencia. No se trata de acciones aisladas, sino de un estilo de vida que refleja nuestra fe en Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11, nos llama a vestirse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto significa que debemos estar preparados todos los días, fortaleciendo nuestra relación con Dios a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes. Al poner en práctica estos principios, no solo enfrentaremos los desafíos espirituales con éxito, sino que también experimentaremos una relación más profunda con Dios y una vida llena de propósito y victoria. La obediencia, la fe y la resistencia activa al enemigo nos permiten caminar en la plenitud de las promesas de Dios, viviendo una vida que glorifica su nombre. Reflexionar sobre el poder de la palabra de Dios y la autoridad que nos ha sido dada a través de Jesús nos lleva a un entendimiento más profundo de nuestra identidad como creyentes y de las herramientas espirituales que tenemos para vivir en victoria. Los versículos que hemos explorado nos revelan verdades fundamentales que no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos capacitan para enfrentar los desafíos espirituales con confianza y determinación. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús nos recuerda que hemos recibido autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Este versículo no es solo una promesa, sino un recordatorio de nuestra posición en Cristo. La autoridad que se nos ha otorgado no proviene de nuestra propia fuerza, sino de nuestra relación con Él. Este llamado a caminar en autoridad implica actuar con fe, resistiendo las mentiras del enemigo y declarando la verdad de Dios sobre nuestras vidas. Es importante recordar que esta autoridad es efectiva únicamente cuando estamos en comunión con Dios y viviendo en obediencia a su palabra. Filipenses capítulo 2 versículos 9 y 10 nos lleva a contemplar la supremacía de Jesús y el poder que reside en su nombre. Invocar el nombre de Jesús no es un acto simbólico, sino una declaración de fe en su señorío. Es reconocer que su nombre tiene autoridad sobre toda circunstancia. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Clorox Sentiva smells like lavender. Cleans like Clorox. And feels like... All right, that could go on for a while. Experience the long-lasting freshness of Clorox Sentiva, available in Clorox Sentiva Lavender Scented Bleach. Use as directed. Ya sea física, emocional o espiritual. Este versículo nos desafía a alinear nuestras vidas con la verdad de quién es Jesús, a rendirnos completamente a su voluntad y a proclamar su nombre con confianza en momentos de necesidad y de adoración. Santiago capítulo 4 versículo 7 nos ofrece una estrategia práctica para vivir en victoria, someternos a Dios y resistir al diablo. Este versículo es tanto una instrucción como una promesa. Nos enseña que la sumisión a Dios es el fundamento de nuestra fortaleza espiritual. Al rendirnos a su voluntad y depender de su guía, estamos posicionados para resistir al enemigo con firmeza.
La resistencia no es un acto pasivo, sino una acción intencional que incluye el uso de las armas espirituales que Dios nos ha dado, como su palabra, la oración y la fe. Estas verdades bíblicas nos invitan a evaluar nuestra relación con Dios y nuestra respuesta a los desafíos espirituales. ¿Estamos viviendo bajo la autoridad de Jesús, confiando en su poder y declarando su verdad? ¿Estamos sometiéndonos plenamente a Dios, permitiendo que Él dirija cada aspecto de nuestras vidas? ¿Estamos resistiendo activamente al enemigo, usando las herramientas que Dios nos ha provisto para mantenernos firmes en la fe? Estas preguntas son fundamentales para una vida cristiana efectiva y significativa. Es crucial recordar que la victoria espiritual no se logra por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, versículo 10 nos exhorta: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto significa que debemos depender completamente de Dios para enfrentar las pruebas y tentaciones que vienen a nuestro camino. La dependencia de su fuerza nos lleva a una vida de humildad, confianza y gratitud. Además, debemos ser conscientes de que el caminar cristiano es un proceso continuo de crecimiento y transformación. Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esta renovación ocurre cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios, permitiendo que su verdad moldee nuestros pensamientos y acciones. Al hacerlo, somos fortalecidos para enfrentar cualquier desafío espiritual y vivir de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nosotros. El poder de la palabra de Dios, la autoridad del nombre de Jesús y la promesa de victoria al resistir al enemigo son realidades que deben marcar cada aspecto de nuestra vida. No estamos llamados a vivir en temor o derrota, sino en confianza y esperanza. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 nos recuerda: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta verdad nos anima a vivir con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros y que su poder opera a través de nosotros. También es importante reflexionar sobre el impacto que estas verdades tienen en nuestra relación con los demás. Como creyentes, somos llamados a ser luz en medio de un mundo oscuro, mostrando el amor de Cristo y compartiendo su verdad con quienes nos rodean. Mateo, capítulo 5, versículo 16, nos exhorta: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Al vivir en obediencia a Dios y en victoria espiritual, nuestro testimonio se convierte en una herramienta poderosa para atraer a otros al reino de Dios. En última instancia, estas verdades nos recuerdan la fidelidad de Dios y su deseo de que vivamos en libertad y plenitud espiritual. No importa cuán grande sea la oposición o cuán difíciles sean las circunstancias, podemos confiar en que Dios está con nosotros y que su poder es mayor que cualquier fuerza que enfrentemos. Romanos capítulo 8, versículo 37 declara: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta certeza nos da esperanza y motivación para seguir adelante, confiando en que la victoria ya ha sido asegurada en Cristo. Vivir bajo la autoridad de Jesús, resistir al enemigo y someterse a Dios no es solo un llamado, sino también un privilegio. Estas verdades nos capacitan para enfrentar las batallas espirituales con confianza y para experimentar la plenitud de vida que Dios ha prometido a sus hijos. Al abrazar estas enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida diaria, caminamos en la luz de su verdad y en el poder de su Espíritu, reflejando su gloria en todo lo que hacemos. Ahora recemos juntos una poderosa oración. Amado Padre Celestial, venimos ante ti con un corazón lleno de gratitud por el privilegio de conocerte, adorarte y ser llamados tus hijos. Reconocemos tu grandeza, tu poder y tu amor infinito que se manifiesta en cada aspecto de nuestras vidas.
te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, y que nos guía, nos fortalece y nos da las herramientas para enfrentar cualquier desafío. Señor, te pedimos que nos ayudes a comprender y vivir bajo la autoridad que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque en Lucas capítulo 10, versículo 19, nos recuerdas que nos has dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nos aseguraste que nada nos hará daño. Te pedimos que esta verdad se arraigue profundamente en nuestro corazón, para que podamos caminar con valentía y confianza, sabiendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a someter nuestras vidas completamente a ti. Ayúdanos a vivir en obediencia a tu voluntad, a buscar tu rostro cada día y a confiar plenamente en tu dirección. Como dice Santiago capítulo 4, versículo 7, queremos someternos a ti y resistir al diablo, sabiendo que cuando lo hacemos, él huirá de nosotros. Llénanos con tu Espíritu Santo para que podamos discernir las artimañas del enemigo y enfrentarlas con firmeza, utilizando las armas espirituales que nos has dado. Padre, sabemos que el nombre de tu Hijo, Jesús, tiene poder sobre todo lo que existe. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10, nos recuerdas que le has dado un nombre que es sobre todo nombre, y que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hoy proclamamos ese nombre sobre nuestras vidas, nuestras familias y nuestras circunstancias. Declaramos que en el nombre de Jesús somos libres de todo temor, de toda opresión y de toda influencia maligna. Te pedimos que nos des la fe para invocar su nombre con confianza en cada situación, sabiendo que su poder es suficiente para cambiar cualquier realidad. Señor, también te pedimos que nos ayudes a guardar tu palabra en nuestro corazón, para que podamos vivir conforme a ella y no pecar contra ti. Como dice Salmos, capítulo 119, versículo 11. Queremos ser fieles a tus mandamientos y caminar en el camino que has trazado para nosotros. Ayúdanos a recordar que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, guiándonos en todo momento, incluso en medio de la oscuridad y la incertidumbre. Padre, te pedimos protección contra las fuerzas del mal. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, como lo enseña Efesios capítulo 6, versículo 12. Por eso, hoy, nos revestimos de toda tu armadura, la verdad como cinturón, la justicia como coraza, la fe como escudo, la salvación como casco, y tu palabra como espada. Ayúdanos a estar firmes, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, para que podamos resistir en el día malo y permanecer inquebrantables. Señor, en los momentos de debilidad, te pedimos que nos fortalezcas. En los momentos de duda, te pedimos que aumentes nuestra fe. En los momentos de temor, te pedimos que nos recuerdes que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, como dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Llénanos de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús, como lo promete Filipenses capítulo 4, versículo 7. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a ser luz en medio de la oscuridad. Queremos reflejar tu amor, tu verdad y tu gracia a quienes nos rodean. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu fidelidad, y que a través de nuestro ejemplo, otros puedan conocerte y glorificar tu nombre. Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz y tu justicia, mostrando a todos que tú eres el único Dios verdadero y el Salvador del mundo. Padre, confiamos en que tú estás con nosotros en cada paso del camino. En los momentos de dificultad, recordamos que tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como dice Salmos capítulo 46, versículo 1.
Ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y a caminar con perseverancia en la carrera que tenemos por delante, sabiendo que en ti encontramos nuestra fuerza y nuestra esperanza. Gracias, Señor, por escucharnos, por amarnos y por nunca abandonarnos. This episode is brought to you by Netflix. 3 couples, 4 vacations, a lot to unpack. Watch The 4 Seasons, a new series starring comedy favorites Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Coleman Domingo, and more in a hilarious and heartfelt love letter to long-term relationships. Based on the original Alan Alda film. Watch The 4 Seasons, streaming now only on Netflix. Faraday presenta Ojos con Alergia y Picazón contra el jardinero. Y el ganador es Faraday Extra Fuerte. Para aliviar la picazón de los ojos por alergia, actúa más rápido y supera a Claritin y Flonase aún a las 24 horas. Faraday, adelante. This episode is brought to you by Factor. Optimize your nutrition this year with Factor, America's #1 ready-to-eat meal service. Factor's fresh, never-frozen meals are dietitian-approved, ready to eat in just 2 minutes. Choose from 40 weekly options across 8 dietary preferences, like Calorie Smart, Protein Plus, and Keto. Eat smarter at factormeals.com/listen50 and use code LISTEN50 for 50% off, plus free shipping on your first box. Factormeals.com/listen50. Code LISTEN50. Terms and conditions apply. Home means something different to everyone. But with Rocket Mortgage, home can mean even more. It can mean a college education, taming your high-interest debt, even a renovation. We've made it easier than ever to use your home equity. That home you worked so hard for, now it can work hard for you. Call 800-4ROCKET or visit rocket.com to find out more. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states, NMLSconsumeraccess.org, number 3030. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, onabotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Morning decisions. A creamy mocha frappuccino drink? A sweet vanilla? Maybe a smooth caramel? Or that white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Start your day with bottled Starbucks Frappuccino drinks. Pick up a bottle near you wherever you buy your groceries. Sabemos que tú eres fiel a tus promesas y que siempre estás obrando a nuestro favor, incluso cuando no podemos verlo. Nos rendimos a ti una vez más, confiando en que todo lo que necesitamos está en tu presencia. Oramos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, el nombre que está por encima de todo nombre. Y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional
es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente. Y hasta el próximo video. Quédate con Dios.